Puerto. El puerto es, por extensión, aquel espacio destinado y orientado especialmente al flujo de mercancías, personas, información o a dar abrigo y seguridad a aquellas embarcaciones o naves encargadas de llevar a cabo dichas tareas. Dentro de los puertos marítimos se pueden distinguir aquellos orientados a la carga y descarga de contenedores, de mercancías de distinto tipo, especialmente los pesqueros, al depósito de embarcaciones de recreo, puertos deportivos u otros. Los puertos, asimismo, pueden clasificarse dentro de otras categorías, como según el uso civil o militar, el calado del que dispongan, puertos de aguas profundas superior a las 45 pies, etc. Clasificación de un puerto. La zona marítima destinada al barco, en la que disponen las obras de abrigo que protegen las zonas de atraque del oleaje exterior, constituidas fundamentalmente por los diques, las obras de acceso que facilitan el acceso del barco al puerto en condiciones de seguridad, garantizando su maniobridad, anchura y calado adecuados. Entre ellas están la señalización, radar, faros, balizas, radiófaros, boyas, etc. Los diques de encauzamiento, canales dragados, esclusas, los espacios de fondeo, radas, con la función de mantener el barco en aguas tranquilas sin obstruir el tráfico, a la espera de su turno de atraque en los muelles. Y las dársenas constituyen la superficie de aguas abrigadas, aptas para permanencia y operaciones del barco de manera o de flotación, según estén o no sometidas a la acción de las mareas. La zona terrestre, destinada fundamentalmente a la mercancía, incluye la superficie de operación terrestre constituida por los muelles, que además de facilitar el atraque y amarre de los barcos, sirven de soporte al utillaje y de acopio provisional de mercancías, y los depósitos que además de adecuar un espacio a las mercancías, sirven de regulación de los flujos marítimos terrestres. La zona de evacuación, destinada al transporte terrestre, en la que se debe diferenciar las vías de acceso al puerto desde la red de carreteras general, las de circulación o reparto y de la penetración a la zona de operación terrestre, con sus áreas de maniobra y estacionamiento. Ocasionalmente, puede ubicarse en los puertos una zona de asentamiento de industrias básicas, siderurgias, astilleros, petroquímicas, refinerías, etc. En algunos casos ha sido necesario crear puertos exclusivamente para su servicio, como el caso del Puerto Exterior de Huelva, orientado a la industria petroquímica. Dique. Un dique es una construcción para evitar el paso del agua. Puede ser natural o construido por el hombre, de tierra, mampostería de piedra u hormigón, y tanto paralelo como perpendicular al curso de un río o borde del mar. Escollera. Conjunto de bloques de cemento que se depositan en el fondo del mar para proteger un dique o espigón de la acción del oleaje o como fundamento para la construcción de un muelle. Contradique. Dique construido para consolidar o reforzar el dique principal y evitar posibles inundaciones. Bocana. Se denomina bocana a la desembocadura de un río hacia la ribera del mar. Las bocanas son extensiones de agua dulce que se mezclan con el agua de mar. También se denomina bocana a la entrada de un puerto, concretamente a la zona que queda libre entre los diques de abrigo. Muelle. El muelle es una construcción de piedra, ladrillo o madera realizada en el agua, ya sea en el mar, en un lago o en un río, afianzada en el techo acuático por medio de las bases que lo sostienen firmemente y que permite a barcos, embarcaciones, atracar a efectos de realizar las tareas de carga y descarga de pasajeros o mercancías. Pantalán. Muelle artificial largo y estrecho que se interna bastante en el mar, permitiendo el amarre de los barcos por lo general no de grandes tonelaje. Dársena. Parte asegurada artificialmente de las corrientes
en un puerto o aguas navegables para que las embarcaciones puedan fondear o cargar y descargar con comodidad. Testero. Parte frontal de un espacio u objeto. Duque de Alba. Morro. Depósitos. Un depósito es, por otra parte, cualquier lugar donde se guarda o se mantiene una cosa. Cantil del muelle. Almacenes. Es un lugar o espacio físico para el almacenaje de bienes dentro de la cadena de suministro. Canal de acceso. Accesos terrestres. Zonas de actividades logísticas. Terminal ferroviaria. Faro de Montijuic. Dique seco. Dique seco o dique de carena es el nombre de las instalaciones portuarias destinadas a poner las embarcaciones fuera del agua para efectuar reparaciones en su parte externa. Dique flotante. Silos. Son una construcción diseñada para almacenar grano u otros materiales a granel. Son parte del ciclo de acopio de la agricultura. Aeropuerto. Un aeropuerto es una estación o terminal situada en un terreno llano que cuenta con pistas, instalaciones y servicios destinados al tráfico de aviones. Los aeropuertos permiten el despegue y el aterrizaje de aviones de pasajeros o de carga, además de proveerles combustible y el mantenimiento. Los aeropuertos más importantes presentan varias pistas pavimentadas de más de 1 kilómetro de extensión, calles auxiliares, depósitos, hangares de mantenimiento, terminales de embarques y plataformas de estacionamiento. Existen de todas formas aeropuertos más pequeños cuyas pistas han sido delimitadas sobre la tierra misma. El aeropuerto consta básicamente de dos partes, lado aire y lado tierra. Lado tierra. La terminal de pasajeros, como se ha comentado, básicamente se trata de un edificio o conjunto de edificios cuya finalidad es servir de puente para que los viajeros pasen de la ciudad al avión o del avión a la ciudad. La estructuración del edificio es complejísima y habitualmente lleva incorporadas las últimas innovaciones y mejoras tecnológicas en arquitectura y gestión de pasajeros. La terminal de pasajeros debe estar diseñada para albergar picos de tráfico. Esto conlleva una frecuente infrautilización, la cual es inevitable ya que de otra forma no se podría dar servicios en momentos de gran afluencia de pasajeros. Lado aire. El lado aire es la parte más importante, técnica y característica de un aeropuerto. En el campo de vuelos podemos encontrar la pista o pistas que se orientan en la dirección de vientos dominantes. Esto favorece el despegue y también el aterrizaje. Normalmente, de forma paralela a las pistas, se hallan las calles de rodadura, que son las calles por las que el avión pasa de la plataforma a la pista y viceversa. Componentes de un aeropuerto. En un aeropuerto, desde el punto de vista de las operaciones aeroportuarias, se pueden distinguir dos partes, el denominado lado aire y el llamado lado tierra. La distinción entre ambas partes se deriva de las distintas funciones que se realizan en cada una. En el lado aire, la atención se centra en las aeronaves y todo se mueve alrededor de lo que éstas necesitan. El principal componente de esta parte es la pista de aterrizaje, pero dependiendo del tipo de aeropuerto, puede que tengan calles de rodaje, plataformas de estacionamiento y hangares de mantenimiento. La plataforma, también conocida como apron del inglés, es el área destinada a dar cabida a las aeronaves mientras se llevan a cabo las operaciones de embarque y desembarque de pasajeros o mercancías, así como otras operaciones de atención a las aeronaves, abastecimiento de combustible, mantenimientos menores, limpieza, etc. En el lado tierra, los servicios se concentran en el manejo de los pasajeros y sus necesidades. Su principal componente es la terminal, para un aeropuerto comercial de pasajeros, o las bodegas y terminal de carga, para un aeropuerto de carga.
Usualmente, todos los aeropuertos tienen ambos componentes. Es posible que un juego de pistas de aterrizaje sea también utilizado por aviones militares. El volumen de pasajeros y el tipo de tráfico, regional, nacional o internacional, determinan las características que debe tener la infraestructura. Un área importante en todo aeropuerto es el denominado Centro de Control de Área, o ACC, en el cual se encuentran los llamados controladores del tráfico aéreo o ATC, por sus siglas en inglés, encargados de dirigir y controlar todo el movimiento de aeronaves en el aeropuerto y en la zona aérea bajo su jurisdicción. Estación ferroviaria. Una estación ferroviaria o estación de ferrocarril es una instalación ferroviaria con vías a la que pueden llegar y desde la que se pueden expandir trenes. Se compone de varias vías, con desvíos entre ellas, y se delimita por señales de entrada y salida. Adicionalmente, son un punto de acceso al ferrocarril de pasajeros y mercancías, aunque no es una condición indispensable para ser una estación. Suelen componerse de andenes junto a las vías y un edificio de viajeros con servicios como venta de billetes y sala de espera. Infraestructura. La longitud de una estación está condicionada por el tren más largo que puede detenerse en las vías de la misma. Las condiciones geográficas y climatológicas influyen en la disposición de la estación. Otros aspectos de carácter constructivo, tales como la pendiente máxima permitida a la estación, 1/1000 prácticamente horizontal, etc. En señalización, hay que señalizar adecuadamente los elementos tales como los haces de vía de recepción y expedición, los tramos de vías que tienen algún fin especial, etc., con enclavamientos, semáforos u otros sistemas de señalización y siempre buscando el máximo de seguridad. En la electrificación, toda terminal situada en una zona electrificada debe poseer haz de vías de recepción y expedición completo, vías de paso de locomotoras y de enlace con el haz anteriormente descrito, estructura suficiente para, por ejemplo, el cambio de corriente para los diferentes sistemas de tracción eléctrica. La infraestructura ferroviaria representa uno de los activos logísticos de la mayor importancia, debido a que es el elemento principal dentro de la red logística que facilita el denominado transporte intermodal, donde varios modos de transporte combinan sus ventajas para lograr una mayor eficiencia. El sistema ferroviario mexicano está integrado por 26.727 kilómetros de vías férreas, de las cuales 22.722 kilómetros son troncales principales y remales secundarias, y 6.005 son secundarias, de las cuales 4.450 kilómetros son vías auxiliares, patios y laderos, y 1.500 kilómetros son propiedad de particulares conectadas a las distintas vías troncales, espuelas. Actualmente se encuentran concesionadas a consorcios privados para su operación 17.799 kilómetros en 3 troncales principales y 3 líneas cortas, así como la terminal ferroviaria del Valle de México, a una sociedad de capital mixto donde participa el gobierno federal con el 25% de las acciones. Por su parte, los 222 kilómetros de línea del Istmo de Tehuantepec son administrados por el gobierno federal. La cobertura de la red ferroviaria comprende las rutas longitudinales del Distrito Federal a las fronteras de Nuevo Laredo, Piedras Negras y Matamoros de la región noreste, del Distrito Federal de Ciudad Juárez en la región centro-norte y del Distrito Federal en Nogales y Mexicali, en
la vertiente del Pacífico Noreste, que incluye a los puertos de Mazatlán, Topolobampo y Guaymas. Hacia el sureste del país corre la ruta del Distrito Federal a Córdoba, Coatzacoalcos y Mérida, mientras hacia el sur la ruta comprende la región del Istmo del Tehuantepec y el corredor de Ixtepec, Oaxaca hasta Ciudad Hidalgo, Chiapas, en la frontera de Guatemala. Por su parte, los corredores ferroviarios transversales enlazan a los puertos marítimos más importantes que disponen de conectividad ferroviaria, entre los que se encuentran a Veracruz, Tampico y Altamira en el Golfo, y Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Salina Cruz en el litoral del Pacífico. Otros corredores este-oeste enlazan a Querétaro con Celaya, Irapuato y Guadalajara, Torreón con Monterrey y Matamoros, Topolobampo con la frontera de Ojinaga en Chihuahua y Aguascalientes con San Luis Potosí y Tampico.